Aquel viejo sueño de todo ciudadano de montar un negocio pasa hoy por convertirse en funcionario o asalariado de una compañía. Y a los pocos que deciden crear su empresa se les tilda de valientes, como si la aventura de emprender entrañara riesgos muchas veces infranqueables. Los datos son tozudos. La cifra de trabajadores públicos, 21.147, está a punto de superar por primera vez a la de autónomos en la provincia, que han caído hasta los 22.055. Es la cifra más alta de funcionarios frente a la más baja de autoempleados. De seguir esta tendencia, tal como apuntaba recientemente la región, a lo largo de este año los empleados públicos superarán por primera vez a los autónomos. La pregunta o preguntas que lanzamos a nuestros contertulios son las siguientes. ¿Por qué suben los funcionarios y caen los autónomos? ¿Es sostenible una provincia basada en la función y las prestaciones públicas? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy lunes 31 de marzo iniciamos el programa 2385 de En Portada y lo hacemos para abordar si el autónomo está en peligro de extinción y habría que protegerlo como al lobo o se trata simplemente de una situación coyuntural. Para averiguar qué está pasando, contamos con la presencia de David Martínez, presidente de los autónomos ourensanos. Bienvenido, David. Buenos días, Jaime, bienvenido. También contamos con Antonio Nespereira, periodista, colaborador del diario La Región y autor durante muchos años en esta casa del programa sobre economía Las Cuentas Claras. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Jaime, aquí estamos. Y por último, contamos con el economista y colaborador de La Región, Manuel Carracedo. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vayamos pues al tema central del día, sin más dilación. ¿Habría que incluir a los autónomos en el ESPRE, el listado de especies protegidas, David? Bueno, yo creo que actualmente sí, pero confío plenamente que a lo mejor hay un vuelco, porque si bien es cierto que está bajando mucho el nivel, o sea, la cantidad de autónomos, yo creo que es la figura, o sea, cuando hablamos de trabajo, seguramente que la figura más inmediata de trabajo, a lo mejor el trabajador por cuenta ajena, va a revertirse, no creo en una figura del autónomo, pero a lo mejor en algo parecido a lo que hoy llamamos autónomo. ¿En qué? Pues no sé si más bien una figura a lo mejor tipo americana, freelance, en el sentido de que tú al final vas a tener un contrato con una empresa y le vas a dar una serie de servicios. Seguramente que no en no mucho tiempo, a lo mejor vemos que ese despunte, no llamado autónomo, pero sí con un cambio dentro del formato laboral que tenemos actualmente. En cualquier caso, Antonio, la caída de autónomos está siendo progresiva en los últimos años. ¿Qué crees que son las causas? A ver, como en tantas y tantas otras variables, es difícil quedarse con una y convertirla en un axioma. Yo creo que al final es una cuestión multifactorial, es una cuestión social, educacional. A ver, por entrarle a algunos conceptos o incluso algunos titulares que a mí se me ocurren, los que están en edad de emprender o que deberían de emprender se supone que son los jóvenes. Sigue habiendo una altísima tasa de emigración juvenil. Si nosotros preguntamos en una facultad, en cualquiera de las facultades del campus de Ourense y probablemente en otros campus, sobre aquellos alumnos de último o de penúltimo curso del grado y le preguntamos qué quieren hacer una vez deseen vivir de su titulación, muy probablemente quieran ser trabajadores por cuenta ajena o convertirse en funcionarios.
Si a eso convertimos que muchos autónomos que se han dado de alta en los últimos años como consecuencia a lo mejor de los avatares de la crisis o de que venían mal dadas en algunos sectores, se han generado pues una serie de autónomos que han engordado estadísticamente el número, pero no han engordado la actividad económica, y muchos a lo mejor se han ido dando de baja porque se han hecho autónomos por obligación, es decir, han caído del sistema del trabajador por cuenta ajena y ha tenido que convertirse en autónomo pues por necesidad. A veces con aquel famoso señuelo de hágase usted autónomo por 50 euros, la famosa tarifa plana y todo ese tipo de cosas, y al final yo creo que hay que hacerse autónomo, el autónomo que debe de hacerse, que yo no lo ceñiría solamente a una cuestión estadística y para nada pues lo pondría en comparación, por ejemplo, con los trabajadores públicos, haciendo una división entre buenos y malos. Yo creo que eso me resulta un poco peligroso. A lo mejor la administración pública debería de mirarse cuántos trabajadores son necesarios para sus actividades, y ese posiblemente sería otro debate. Pero yo creo que los autónomos como personas que son dueñas de sus propias iniciativas deberían de tener lo suficientemente maduro su proyecto personal, su proyecto profesional, su marca, en definitiva, su actividad, como para ponerla en marcha. Entonces, si tú eres dueño de tus propias iniciativas, está claro que tienes que salir adelante y probablemente te apetezca salir adelante. Pero esa es una cosa de carácter cultural, y también a lo mejor las nuevas generaciones no tienen, y a lo mejor aquí generalizo un poco, pero no tienen las dificultades que tenían otras generaciones. Entonces, bueno, no tienen tampoco la necesidad de asumir determinados riesgos, y a lo mejor se vuelven en ese sentido más tranquilos, más conformes y menos, iba a decir revolucionarios, menos inquietos desde el punto de vista profesional. Pero ya te digo, yo creo que es una cuestión multifactorial, pero no me olvidaría de quienes deberían de emprender, que son aquellos jóvenes. Hay muchos jóvenes que siguen prefiriendo trabajar por cuenta ajena, y hay algunos que cogen su maleta y se siguen yendo fuera. Manuel, ¿es una cuestión generacional, estructural? Bien, yo creo que es una cuestión generacional. Creo que, como bien dice Nespereira, los que deben emprender son los jóvenes, por supuesto, pero la pandemia creo que también afectó de alguna manera. La función pública lo que te da es una seguridad y una tranquilidad que no te da pues, otro tipo de trabajos. Entonces creo que hoy en día los jóvenes lo primero que quieren es tener esa seguridad y esa tranquilidad. Si son los que van a emprender, pues entre arriesgarse y estar seguro, pues yo creo que optan por la opción en general, luego habrá excepciones y tal, pero en general optan por la opción de buscar la seguridad. Luego, la función pública te da muchas cosas que no te da el trabajo pues, en la empresa privada, que por ejemplo puede ser, pues te permite conciliar mejor tu vida personal con tu vida familiar. Los derechos que tiene un trabajador de la función pública pues son derechos que, bueno, que en ningún momento se ponen en duda. No ocurre lo mismo si trabajas por cuenta propia, o no ocurre lo mismo en muchas ocasiones si trabajas por cuenta ajena en una empresa que no sea la función pública. Yo creo que, ya digo, son un cúmulo de factores, y la pandemia, repito, influyó en ello. Son un cúmulo de factores que hacen que la gente joven busque más que nada la estabilidad y la conciliación de su vida personal con la vida laboral. Y la función pública es algo que sí que te permite conciliar de una manera relativamente mucho más fácil que lo puedes hacer pues trabajando en una empresa por cuenta ajena, en una empresa privada. Fíjate que además, perdona, solamente por una cosa que acabo de escuchar la Carracedo y que creo que es un apunte interesante, el término seguridad. El término seguridad es en estos momentos, en el universo de la actividad económica en todo el mundo, el término seguridad concebida como tal. Es decir, yo empiezo a trabajar y tengo muchos años por delante para seguir dedicándome a esta actividad. El término seguridad, así entendido, solamente se da en la función pública, porque en la iniciativa privada, aunque seas trabajador por cuenta ajena, teniendo en cuenta lo voluble que es absolutamente todo, eso es absolutamente impensable, de que te vas a entrar en un sitio y en ese sitio te vas a jubilar. Eso, el término seguridad no existe ya como tal. El deseo de estar más o menos estables. Ayer
entrevistaba en el periódico a los ponentes del foro de este jueves, a Esmorís y a Barreira, y creo que era Esmorís el que decía, creo que era Esmorís, que al final el término, o sea, las cuestiones relacionadas con la seguridad y todo eso es una cosa muy voluble, es decir, que eso eres 24/7. Al final, si tú eres dueño de tus propias iniciativas y si tienes una actividad emprendedora o eres empresario y tal, tienes que estar 24/7. Te guste o no te guste. Es decir, a lo mejor no es que estés ahí de vigilia permanente, pero sí la actividad económica es lo suficientemente voluble y a expensas de tantas variables como para que tengas que estar permanentemente atento o atenta. David, ¿tú recomendarías a tus hijos que fuesen autónomos? Yo es que voy a ser un poco persistente con lo que dije inicialmente, porque creo que, además como estoy constantemente con el tema del dato, yo creo que el dato nos hace un poco opaco la visión. O sea, yo creo que tenemos que dar el siguiente paso. Analizamos mucho el dato y nos tenemos que dar cuenta que esto es un cambio estructural, pero no un cambio estructural en el concepto autónomo, seguridad, como decía Antonio, o como dices tú, pues ese cambio diferente de lo que es un funcionario a lo que es un trabajador. Es que el cambio en el siguiente paso va más allá. O sea, no sabemos lo que va a pasar, pero nadie se plantea. O sea, estamos analizando constantemente el autónomo. Perdón. Si tú te vas a Madrid, por ejemplo, te están diciendo que en las grandes compañías nos encontramos con 4 generaciones diferentes en cada compañía, con 4 formas de pensar. El otro día, por ejemplo, me comentaba un concesionario que la gente joven, nosotros pues cuando trabajábamos queríamos las horas extra que nos las gratificaran en dinero. Ahora quieren que se las gratifiquen en tiempo, con la consecuencia que eso genera, porque claro, si tú me das una tarde libre, esa tarde ¿quién está trabajando? Entonces, yo creo que... y es verdad, como tú dices, Antonio, podríamos estar aquí a lo mejor 10 horas dando aspectos como puede ser el tema demográfico. Por ejemplo, ahora se está viendo que en Orense estamos creciendo a nivel autónomo gente mayor de 60 años porque quiere seguir por esa obsesión que tenemos con la pensión y tributar cuando hay a lo mejor una figura que es la generar pensión sin actividad que prácticamente nadie coge por desconocimiento porque no interesa. Entonces quiero decir, es un paso muy importante y es verdad que hay los jóvenes, estoy totalmente en desacuerdo, o sea, que no lo digo por aquí, sino en general que no emprenden. Yo hace poco estuvimos en unas jornadas que habían de emprendimiento en la Universidad de Vigo, era un viernes de carnaval y estaban todos los alumnos que se habían apuntado al emprendimiento. Y yo constantemente en la asociación y en la calle veo que hay jóvenes que quieren emprender, a lo mejor es una ayuda. Entonces es lo que te decía antes, Jaime. Yo no sé si se va a llamar autónomo, pero es un cambio estructural tan fuerte que nos seguimos regodeando en los datos y por qué está cambiando, pero nadie quiere afrontarlo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo ese ejercicio y lo que estamos viendo también es, como tú muy bien decías antes, Antonio, esa obligación de hacerte autónomo. Eso para mí no es un autónomo, porque el autónomo yo creo que a veces tienes que tener ese espíritu autónomo. Yo me crié en las barbas de una multinacional y llegó un momento que quería ser autónomo. O sea, no quería jefes, quería disponer de mi tiempo. Y es lo que dices tú, 24/7, o sea, ya no es un tema tal. Entonces, quiero decirte que, ¿cuál es el siguiente paso? Es lo que creo que a veces no se analiza y no se estudia ni se discute al respecto. Hasta aquí la primera parte del programa, hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida porque es un tema, la verdad, que muy interesante. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando el futuro de los autónomos en la provincia. Antonio, apuntaba antes David un tema importante y es que los autónomos mayores de 65 años ya superan en Ourense a los que tienen menos de 30. Es un dato a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué crees que se producen estas? Bueno, un poco redundar en lo que él decía y aparte él tiene mucho más fresco el dato porque tiene efectivamente como presidente del colectivo pues tiene contacto diario y tiene también los datos que se actualizan. Pero bueno, independientemente del tramo de edad en el que uno decida emprender, a mí que haya solamente 22.000 autónomos en la provincia de Ourense me parece una cifra muy pequeña. Y me parece muy pequeña para una provincia que necesita rearmarse en su sector privado. En su sector público, como decías al principio del programa, está armado.
tiene 20 y tantos mil trabajadores públicos y yo creo que ya en eso está lo suficientemente fortalecido. La malla de protección de la provincia es importante, con 108.000 o 109.000 perceptores de algún tipo de prestaciones, entre los que están las de jubilación. Yo creo que en ese sentido la provincia está cubierta, es decir, en sus necesidades básicas está cubierta. Eso tiene algunas cosas favorables, tiene algunas otras cosas muy desfavorables. Aquí el sector industrial pues, no tiene el peso que tienen algunas otras provincias, tampoco está a expensas de algunas variables y de algunas coyunturas internacionales y variables de mercado, pero sí está claro. Pero bueno, yo me quedo con el dato de que 22.000 autónomos son muy pocos y yo creo que por el crecimiento vegetativo de esta provincia van a seguir siendo menos, corrígeme si me equivoco, David, pero al final va a haber un proceso de decantación porque los jóvenes, aunque aumente su deseo de convertir su actividad en una actividad por cuenta propia, cada vez hay menos jóvenes. Por lo tanto, hay menos jóvenes que puedan tener una capacidad de emprender, siendo autónomo o creando una SL o creando una SA o hablando con 4 o 5 compañeros de la facultad o 4 o 5 amigos que quieran ser unos locos de la vida y convertir pues, un bajo de la Avenida de Buenos Aires en el pequeño Silicon Valley de Ourense. Entonces, yo dudo que eso se vaya a producir en algún momento. Y esa sensación de que va a seguir cayendo se produce por un efecto de crecimiento vegetativo negativo y también se produce por esa cuestión social a la que yo aludía antes, es decir, la necesidad. Cuando Florentino Pérez era presidente en la primera etapa del Real Madrid y llenó de galácticos el vestuario, como recordáis todos, con los Beckham y con toda aquella gente, pues estaba un día con José Mercé, el cantaor, y le dijo aquella famosa frase de presidente, fiche hambre. Es decir, al final, si tú tienes la libertad de estómago, es decir, tienes tus necesidades cubiertas, tu capacidad de riesgo es menor. Si no tienes libertad de estómago, es decir, tus necesidades no están cubiertas, tienes que salir. Porque esta tierra fue tierra de emprendedores, curiosamente, mucho más exitosos fuera de nuestro espacio geográfico y nuestro espacio social, porque fueron, es decir, aquí no es que hayamos nacido los gallegos en general y los ourensanos en particular con un cromosoma distraído, no, aquí tenemos la misma biología que tiene uno de Algete. Pero, ¿qué ocurre? Es decir, el espacio social en el que nos hemos movido siempre ha supuesto que hayan triunfado fuera y los que se han quedado aquí, pues se han quedado pues, a preparar la oposición y todo eso y hacerse autónomo, pero el mejor autónomo para una actividad respetabilísima de poner una cafetería, poner un comercio, el fontanero, el carpintero y todo eso. Y ojo, esos autónomos, y lo sabrá David mejor que yo, y seguro que también Carracedo, esos autónomos irán a menos por el relevo generacional, porque la gente no quiere ser carpintero, porque no quiere ser fontanero, porque todo el mundo sabemos que cuando tienes una avería o necesitas hacer una reformita o que no sé qué, tienes un montón de problemas y todo el mundo, el autónomo que viene a tu casa a hacer, te dice, es que no encuentro a nadie que quiera hacer esta actividad, ni por cuenta ajena, cuanto más por cuenta propia. Yo creo que podemos poner un ejemplo, si me permites, sí. Vale, sobre lo que tú estabas diciendo. Si tienes el hijo de un fontanero que conoce la profesión, que ha estado con su padre, un tío joven y tal, y le das la opción entre seguir el negocio de su padre de fontanero y ser funcionario y ganar un sueldo normal al mes, lo más probable en muchísimos casos es que elija, de hecho pasa que no hay continuidad de autónomos porque el hijo no quiere seguir la vida de su padre, porque el autónomo padre se dedicaba a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado le iba algún vecino porque era fontanero o electricista, le iba algún vecino o el mecánico del barrio tal, y el hijo no quiere vivir esa vida, el hijo quiere tener menos dinero y vivir mejor. Es decir, ¿esto qué implica? Pues implica que yo creo que es un cambio de mentalidad de la gente que viene por detrás, de la gente más joven, que sí, que habrá muchos que quieren emprender y habrá muchos que tienen el espíritu emprendedor, no me cabe ninguna duda, pero la mayoría priman y ponen por delante vivir a emprender o vivir
a trabajar. Quiero decir, primero se trata de vivir y luego se trata de trabajar. No es la frase de trabajar para vivir o vivir para trabajar. Nuestra mentalidad, o cuando nosotros empezamos a trabajar, nunca preguntábamos cuál iba a ser el horario, cuándo teníamos vacaciones, nunca preguntábamos eso. Al menos los que estamos aquí, que ya tenemos cierta edad, ninguno preguntó eso cuando fue a su primera entrevista de trabajo. Hoy en día la gente joven lo primero que quiere saber es cuántos días de vacaciones tiene, cuáles son los turnos, cuáles son los horarios, mucho más allá del dinero que vayan a percibir. El dinero que van a percibir es importante, pero no es lo más importante. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor refugio para la gente que piense de ese modo? Que creo que cada vez es más, o sea, aunque haya jóvenes emprendedores, pues el mejor refugio sin duda es la función pública, donde tienes absolutamente todos los derechos, donde los hombres y las mujeres cobran lo mismo, porque en una empresa privada a lo mejor los hombres y las mujeres ya no cobran lo mismo. La función pública también hay que ganársela, ¿eh? Por supuesto, vuelvo a lo de antes, tampoco quiero trivializarla porque no, es decir, a la función pública hay que ganársela. Si tú eres trabajador, tienes trabajador público, no es porque te haya caído el maná del cielo, es decir, tú te has ganado eso sin duda, ese puesto de trabajo. Claro. Es decir, tampoco quiero vulgarizar. No, si no es menospreciar la función pública, es entre varias opciones que tiene la gente joven, eligen la que más les gusta o la que más se adecua a su manera de pensar, y la que más se adecua hoy en día a su manera de pensar para muchos jóvenes es la función pública, que habrá que preparar. Pero mientras eso, y concluyo enseguida, pero mientras eso pase, como sociedad tenemos unos deberes, y sobre todo sociedades como la Ourensana, muy pequeña, y muy circunscrita a determinadas actividades. Comercio. ¿Cuántos comercios se están cerrando? Puede ser como consecuencia entre el 10 y el 15% anual en Orense. Pues ya está. Lo acaba de decir. Le cojo el dato. Pero ¿cuántos pueden ser por un problema de mercado? Que seguro que también. Por un problema de competitividad, que seguro que también. Pero ¿cuántos cierran porque dicen, me jubilo y mis hijos no quieren saber absolutamente nada de esto? Cierro la persiana y ahí te queda, que venga detrás. Y entonces se pierde malla económica, se pierde malla social, se pierde identidad de la ciudad y se pierde pues un montón de factores, emocionales también si tú quieres, pero bueno, de identidad de una sociedad como la Ourensana. Perdona, Alex. Mira, dos datos. Primero, no podemos perder de vista que tú lo puntualizabas muy bien antes, Carracedo, venimos de una pandemia y si tú analizas historias de las pandemias siempre viene ese vamos a vivir, pero es una carrera de fondo. Y segundo, en relación a lo que decías tú, hacia dónde vamos, si se mantiene un tejido y en relación con lo que puntualizabas tú, Antonio, es que no hay otra forma. De hecho, desde la asociación nosotros potenciamos la idea de que Orense sea un referente a nivel de autónomos, porque es que incluso la propia industria grande que tenemos hoy en Orense, porque Orense no olvidemos que venía de... Todavía viene gente diciendo que se sorprende el comercio de Orense que hay, que lo estamos criticando, o sea que fíjate cómo es el comercio en otras provincias, y todavía dicen, vaya comercio que tenemos aquí. Pero claro, decíamos antes el tema espacio. Claro, es que hoy, por ejemplo, nosotros en la incubadora, que tenemos 20 proyectos, una incubadora de autónomos, solamente hay una chica que va a hacer un comercio. Los otros 19 espacios no les hace falta ningún espacio. Es un ordenador o el espacio que ellos convenga. Entonces, volvemos un poco, y soy muy insistente, es que tenemos que empezar a dar el paso y decir hacia dónde se va. Y después no contamos la cantidad de gente, que como tú muy bien decías al principio, Antonio, es autónomo, que yo ya no le llamo autónomo, le llamo casi autogestión, que son gente ya en el entorno de 45 años para adelante, que saben que por mucho currículum que manden, o sea, no van a encontrar trabajo por cuenta ajena y están dedicándose a hacer su actividad dentro de la empresa de una manera autónoma. Entonces, quiero decir, es que está cambiando absolutamente todo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es lo que nos tenemos que plantear. Orense, yo desde mi punto de vista, el otro día lo hablaba hasta con gente de los polígonos, decimos, es que la figura del autónomo hace falta. Estaba en una reunión hace poco con grandes compañías, donde se hablaba de las pequeñas y de los autónomos, se hablaba del asentismo laboral y tal, y diciendo, cuidado, a nosotros nos hacen falta los autónomos. Cada vez las compañías grandes contratan a más autónomos. Entonces, es una figura que los datos a veces, en Orense ya te digo, el 10 y el 15%, y son por lo que decías tú, gente jubilada, que sus hijos tal. Y después, en relación a lo que decías tú, Carracedo, y con esto termino, la gente joven está cometiendo un error, porque yo lo cometí también. Yo me marché de aquí, tenía un negocio familiar, y bueno, pues me quiero dedicar a otras cosas. Pero es que hoy los negocios se fundamentan en las clientelas. Y el poder que tienen hoy, lo saben hasta las grandes compañías, el poder que tiene hoy el autónomo de ese dato que es tan importante en la inteligencia artificial, lo tiene el autónomo y el comercio y el espacio local. Las grandes todavía no llegan a esa afinidad de datos y eso es muy importante. Por eso
los pequeños tendrían que asociarse y agruparse. Es muy importante eso, y máxime en Orense. Hablas de un cambio profundo en la figura del autónomo, incluso hasta del nombre, ¿no? Yo lo primero que digo ya es que lo que más me chirría siempre es lo de empleo autónomo, o sea, porque es una figura intermedia. O sea, el autónomo no es trabaja, pero trabajador autónomo, o sea, es autónomo, es una figura. Yo creo que está el trabajador por cuenta ajena, bueno, estaría también el funcionario, o sea, 4, el funcionario, trabajador por cuenta ajena, autónomos y luego empresarios. Pero es verdad que para dar el paso al empresario tienes que pasar por autónomo. Pero es que hoy la figura que va a existir mucho, yo creo que es hacia donde vamos, es la del autónomo individual. Pero en el sentido ya que no va a pensar ni crecer, va a autogestionarse y decir, bueno, pues si yo trabajando por cuenta ajena requería de 1.800 euros, por decir una cantidad, pues voy a ver si los consigo con mi autogestión. O sea, que va a haber incluso dentro de esos autónomos, porque hay un abanico amplio de figuras de autónomo, el de autogestión y el que quiere seguir emprendiendo. Y esos los jóvenes siempre los va a ver. Y muchas veces es verdad que el propio sistema no lo recepciona. O sea, a lo mejor yo lo veo por mí, lo veo ahora. A lo mejor en el ambiente universitario, que está cambiando muchísimo, ya está dándose cuenta de que hay que mentalizar a la gente que yo antes no se me planteaba a un joven decirle hazte autónomo nada más al salir de la carrera, fórmate, pero ahora ya muchos jóvenes, pues bueno, quieren un poco esa libertad. Y es verdad que sí que hay mucha gente que quiere esa seguridad, pero como tú bien decías, Antonio, la seguridad también es un tema. O sea, hay que ganarse esa plaza y luego también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ni podemos dramatizar, ni podemos ponerlo. El otro día me decían, bueno, pues es que un determinado línea de autónomos pues tienen este salario. Digo yo, pues mira, yo a pesar de ese salario anual no me apetece ese trabajo. Yo creo que ahora además, como decías tú antes, Carcedo, la gente joven, pues hay muchos pensamientos. Entonces no se adapta a lo que estábamos acostumbrados nosotros, que pues no pensabas nada, llegabas allí, dame trabajo y a ver si estoy aquí el mayor tiempo posible, ¿no? Que era, entre comillas, nuestra seguridad. Y ahora el autónomo es lo que ves, Jaime, o sea, yo todos los autónomos que veo constantemente y todos los días es, David, es que antes le ponías empeño, trabajabas y veías los números tal, y ahora ves que peleas y que es como darte golpes contra un muro a veces. Entonces eso te desmotiva mucho. Antonio, uno de los brotes verdes parece ser que es el colectivo de inmigrantes, que parece ser que es bastante dinámico en este sentido. Fiche hambre. Presidente, fiche hambre. ¿Por qué? Es decir, al final, en la exposición que haces, en la pregunta está la respuesta. Es decir, vienen gente de otros lugares a bendecir la tierra que nosotros maldecimos. Cuidado. Vienen aquí a encontrar la Arcadia feliz y nosotros consideramos que esto es una tierra hostil, que nos echa y todo ese tipo de cosas, y que está maldita y que no tiene oportunidades y que no tiene posibilidades. Pero vienen gente de fuera y encuentran oportunidades, y encuentran posibilidades, y se meten en sectores que nosotros denostamos, y contratan a trabajadores y pagan alquileres y hacen, pues abren esta panadería, abren esta peluquería, cogen el traspaso de esta cafetería o este restaurante, porque al final llegan aquí y ven que aquí hay un montón de oportunidades, porque incluso administrativamente la administración te puede facilitar incluso esa actividad, pero vienen aquí con la idea y con la necesidad. Vienen aquí con la idea y con la necesidad, que es el viaje inverso al que hicieron los nuestros en el último siglo y medio, el que hicieron los nuestros a Europa o a ultramar. Entonces hacen el mismo viaje, pero, y aquí los tienes pues en los servicios de ayuda a las personas, es decir, cuidadores, cuidadoras, pues gente que coge el traspaso de una cafetería, o de tal, porque ellos sí ven aquí oportunidades y porque tienen necesidad de crearse esas oportunidades. Y porque cuando deciden montar un negocio no preguntan, porque es redundante, es decir, no se preguntan ¿cuándo voy a cerrar? Es decir, el bar lo abro, pero ¿cuántos días a la semana lo voy a cerrar? Es decir, ¿qué me concedo de descanso? Pues me concedo de descanso aquello que sea sostenible para mi capacidad física y mi capacidad de trabajo, pero también mi capacidad de generar una actividad económica que me permita tener cierta comodidad. Entonces, esas preguntas se las tiene que hacer, pero se las tiene que responder él. Y tiene que conciliar pues, su ocio con su actividad económica y con su vida personal, familiar. Que nos estamos yendo un poco de tiempo. Vale. ¿Cuáles son los sectores, tú como economista, cuáles son los sectores
que crees que están al alza y los que crees que están a la baja? En cuanto a autónomos. En cuanto a autónomos, Yo creo que está a la baja claramente el sector servicios, sin ninguna duda. Servicios me refiero a hostelería y cosas así. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Nes Pereira. La necesidad obliga, y cuando no hay necesidad, pues ya no hay obligación. Y la necesidad que tiene la gente que viene de fuera nos demuestra que los sectores y los trabajos que nosotros no queremos, ellos los asumen de buena gana y aceptan el traspaso desde un bar hasta una zapatería, hasta una peluquería. Aceptan todos esos traspasos que para nosotros ya no nos sirven, pero no nos sirven no porque no sean rentables, sino porque no nos permiten llevar, y hablo de la gente que tiene que emprender, no permiten llevar el estilo de vida que nosotros queremos llevar. Por lo tanto, aquí es un tema, yo creo que básicamente, y es el kit de la cuestión de emprender, o el programa iba sobre emprender o la igualdad que están, que el número de funcionarios van a acabar siendo mayor que el número de autónomos. Bueno, si el programa va de eso, de si el número de funcionarios va a ser mayor que el número de autónomos, pues tristemente me parece que sí, que el número de funcionarios va a ganar al de autónomos. Este año puede haber un sorteo. Claro, eso no es lo mejor para la economía de una provincia, de una ciudad, de una región. Evidentemente no es lo mejor. Lo mejor es que la gente emprenda, lo mejor es que haya empresas, pero mucho me temo que los tiros van a ir por ahí, porque ya digo, si no hay necesidad, no hay obligación. Y cuando digo que no hay necesidad es que es más cómodo, con todo lo difícil que puede ser funcionario público, sacar una oposición, que no la regalan, que hay que currárselo, eso por supuesto, partamos de la base de que hay que currárselo para ser funcionario, pero es mucho más cómodo, sobre todo para el que nunca tuvo necesidad, ser funcionario, que trabajar en un bar y decir, ¿y cuánto tiempo voy a abrir el bar? Pues voy a abrir hasta el momento que el bar me permita comer de ello. Y si el bar no me permite comer de ello, pues abriré lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si no hay esa mentalidad, es muy difícil que haya emprendimiento. Pongo el ejemplo de una cafetería, como podría poner cualquier otro tipo de ejemplos. Pero la necesidad yo creo que es el pilar fundamental para poder emprender como autónomo. Antes de despedir el programa vamos a hacer una ronda rápida, un titular o una conclusión breve, David. Yo creo que retomando que si los funcionarios van a superar a los autónomos, yo creo que, como decía Antonio, que a lo mejor el funcionario ha tocado techo y la cifra de autónomos en Ourense creo y espero que se va a regenerar, o sea, subiremos más. Antonio. Pues que no está mal ser dueño de tus propias iniciativas y que además debes de equivocarte, por lo menos para afinar la puntería, y que el que tropieza y se cae, pues que se sacuda la ropa, que se levante y que siga adelante, pero tiene que creer en su proyecto, y yo creo que eso es lo que falta en estos momentos en Ourense, muchísima capacidad de generar iniciativa. Carracedo. Sí, pues yo creo que el programa que estamos haciendo hoy es sobre si habrá un sorpaso, y yo creo que desgraciadamente, y ojalá no sea así y ojalá me equivoque, pero haremos otro programa en el cual los funcionarios superarán al número de autónomos en Ourense. Ojalá no sea así, pero creo que haremos un programa sobre ello. Ajá. Hasta aquí En Portada. Les esperamos mañana martes a las 11:30 de nuevo, analizando lo más granado de la actualidad ourensana. Muchas gracias por seguirnos.